Entonces vamos a ir a... Bueno, buenos días a todos y a todas. Una vez más, bienvenidos a el que será el último panel de nuestra serie semanal de paneles virtuales sobre diversos temas relacionados a la pandemia del COVID-19. En el día de hoy tenemos pues un tema muy interesante que yo pienso que va a ser el pie forzado para otra serie que estaremos conversando de eso al final, que está titulado COVID-19 luego de la pandemia, enfoque histórico, social y estrategias salubristas. Y para el día de hoy tenemos el privilegio de contar con tres distinguidos panelistas como la doctora Blanca Ortiz, catedrática recientemente jubilada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Mayra Rosario Urrutia, catedrática del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestro recinto de Río Piedras, y como invitado especial tenemos al doctor Carlos Rodríguez Díaz, catedrático asociado y director del programa de cuidado primario basado en la comunidad del George Washington University de Milken Institute School of Public Health. Por favor, como siempre, y para no perder la costumbre, les exhortamos de que desactiven su micrófono mientras estemos en las presentaciones y también su cámara de video para no impactar la velocidad de la actividad. Evitar compartir su pantalla de presentaciones durante el panel. Sí, todas las preguntas que ustedes tengan de lo que va a estar ocurriendo hoy, por favor, escríbanla por el chat para que entonces al final de los tres conferenciantes tendremos un espacio para contestar preguntas. Y recabamos respeto a emitir los comentarios referentes al panel y sus invitados, y nosotros en CRIA nos reservamos el derecho de desactivar del panel cualquier participante que cumpla con estas recomendaciones. Antes de continuar, yo quisiera, en mi carácter personal, agradecer enfáticamente a mi equipo de trabajo de CRIA por estas 10 semanas que hemos estado trabajando en medio de unos momentos de gran reto. Y quiero reconocer a todos, en especial a Sobeida, a Graciela y a los estudiantes graduados Jorge, Jennifer, y a los estudiantes subgraduados Esaí, que es el que trabaja todo lo técnico. De mi parte, muchísimas gracias, porque sin ustedes esta serie de panel no se hubiera dado y no sería lo exitoso que es. Así que mi reconocimiento a todos ellos. Y les digo que no nos vamos a quedar sin hacer más, así que vamos a estar en el verano y estén pendientes de una nueva serie que va a ser más un enfoque post-COVID, ¿no? Resiliencia y estrategia frente a la epidemia. Así que estén pendientes de esa nueva iniciativa. Bien, ahora voy a presentar a nuestra primera panelista, que es la doctora Mayra Rosario Urrutia. Y la doctora Rosario Urrutia, como mencioné, es catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, de nuestro recinto. Obtuvo su doctorado con su disertación titulada Hacia un mundo abstemio, la prohibición del alcohol en Puerto Rico. Y ha sido directora y coordinadora del Departamento de Historia, donde dirige tesis doctorales y de maestría hace ya varios años. Además, dicta cursos graduados y de bachillerato sobre teoría y metodología de la historia de Estados Unidos y Puerto Rico en el siglo XX, y colabora con el recinto de ciencias médicas en un curso que se enfoca en humanidades y la medicina. Sus principales publicaciones giran en torno de temas sobre historia cultural, historia de la salud, la criminalidad, los juegos ilegales, el ascenso del Partido Popular Democrático y sus relaciones con la política exterior estadounidense.
y ha sido una prolífera escritora de varios textos y de artículos en revistas arbitradas. Así que sin más preámbulo voy a dejar a la doctora Rosario Urrutia que haga su presentación. Voy a subir su presentación ahora, doctora. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, y más en estos momentos que hace falta pues que uno ponga todo lo que tiene en este tipo de actividad, ¿no? Para también no tan solo distraerse, sino para hacer algo productivo. Bueno, voy a comenzar con la ponencia que se llama Historiando Pandemias, de las restricciones de la pandemia olvidada de influenza de 1918 a la apertura cibernética y global del COVID-19. Cuando me acerqué a la investigación sobre la llegada e impacto de la pandemia de influenza de 1918 a 1919 a Puerto Rico, fue notable la ausencia de estudios históricos locales sobre la misma, a pesar del gran impacto socioeconómico y político que tuvo. Esto, además de provocar el destape de la precaria y miserable situación económica en la que vivía gran parte del país, especialmente la ruralidad. La fragilidad de los servicios y facilidades médicas y la incapacidad del gobierno para afrontar la crisis sin ayuda de otras instituciones. Como si la memoria la hubiese borrado y por ende invisibilizado. Ese tema ha sido uno desapercibido e ignorado en nuestra historiografía. Pero el problema no fue exclusivo de la isla, ya que fueron varios los eventos que frenaron su escritura histórica. El mote de la pandemia olvidada, que la representa desde el 1956, actualmente responde, por un lado, a la estricta censura militar impuesta en tiempos de la Primera Guerra Mundial a los países aliados que participaron en el evento bélico para combatir la propaganda alemana. Se entendía que las noticias sensacionalistas sobre el auge de la pandemia agravaban el estado de vulnerabilidad de las fuerzas del gobierno en una época de guerra, en la que se contagiaron miles de soldados y la epidemia se difundió vertiginosamente en y desde las bases militares. Al desatarse la pandemia, también se contempló que no se hablara ni se difundieran mediante los medios los grandes estragos que ocasionaba. Esto no implicaba que dejaran de publicarse noticias en cuanto a las medidas que se habrían de tomar para protegerse y los anuncios de fármacos que se creía ayudaban a combatirlas. Lo que se pretendía mediante la censura era evitar seguir trastocando la ya muy trastocada moral pública a consecuencia de la guerra. Al concluir la guerra el 11 de noviembre de 1918, la pandemia se encontraba en su letal segunda etapa y los estragos mayores coincidirían con el regreso a los países de los veteranos. Fue en esa época en donde proliferaron las fotografías que tomó la Cruz Roja sobre los efectos de la epidemia en Estados Unidos y la propaganda visual que representaban las medidas asociadas con los esfuerzos que desplegaba el gobierno para combatirla. En el caso de Puerto Rico, hay que tomar en cuenta que la atención mediática, incluyendo la visual, además de desviarse hacia la guerra, lo hizo principalmente hacia los devastadores impactos del San Fermín y del posterior maremoto y no del impacto de la pandemia. Y lo sigue siendo así todavía en esta época. No sería hasta 1998, o sea, 80 años después, que se celebró una conferencia en Cape Town, África del Sur, relacionada con la pandemia. Se alega que la misma atrajo muy poca atención y que los ponentes fueron solo 36. América del Sur no estuvo representada en la misma. Mas actualmente son muchos los libros que se han publicado sobre la pandemia olvidada en Estados Unidos que tratan de rescatar lo que estuvo sepultado por la memoria y el trauma por tanto tiempo. Historiar la corona. El caso de la llegada del coronavirus, a pesar de darse en un contexto histórico muy diferente al de 1918, nos presenta varias similitudes que abren aspectos comparativos con el trato estatal que se le hizo a la pandemia de influenza. Entre las mismas se encuentran los discursos de alejamiento y control de los cuerpos, la cuarentena, el uso de mascarillas, la vigilancia del Estado, el desconocimiento médico, la difusión del miedo y del pánico,
y las versiones en ocasiones contradictorias en cuanto al análisis de la enfermedad y sus síntomas, sin tener la inmediatez de vacuna alguna. Esta pandemia actual se da también en un interesante y productivo contexto historiográfico. Esto, ya que desde mediados del siglo XX se ha venido reconociendo una incipiente tendencia historiográfica, principalmente en países europeos, en países de América Latina y en los Estados Unidos, que han llamado, entre otras variantes, la nueva historia social de la salud y la enfermedad, o la nueva historia de la medicina. El reconocido historiador Diego Armuz señala que fue desde los 1980, en el caso de América Latina, que el tema de la enfermedad, y cito, ha comenzado a ganar un lugar destacado en la historiografía. Añade que tanto historiadores como sociólogos, antropólogos y críticos culturales han ido descubriendo la riqueza y complejidad y las posibilidades de la enfermedad y de la salud, pero no solo como un problema, sino también como una excusa para discutir otros tópicos. Otro señalamiento radica en que esas nuevas tendencias historiográficas sobre la salud y la enfermedad tratan el tema como social y culturalmente construido en el tiempo. Se concentran, y cito, en las experiencias de los enfermos y las dimensiones sociodemográficas de una cierta enfermedad, así como en las condiciones de trabajo y de vida de quienes la padecen. Sobre todo, se ha establecido que la misma, y esto me parece bien importante, tiende a destacar los inciertos desarrollos del conocimiento médico, dialoga con la historia de la ciencia y discute no solo el contexto social, cultural y político en el cual algunos médicos, instituciones y tratamientos triunfaron, haciéndose un lugar en la historia, sino también discute aquellos otros que quedaron perdidos en el olvido. Incorpora a la vez la necesidad de vincular los problemas socioeconómicos y políticos de una época para poder evaluar las políticas adoptadas hacia los servicios sanitarios y de salud como una alternativa a la historia natural de la enfermedad. Mas una de sus grandes diferencias, y que es la que me parece debemos capitalizar disciplinariamente, es y será en términos de que esta pandemia se inserta en la era cibernética de difusión globalizada, en formas que representan tanto ventajas como desventajas para los historiadores. Como establece el doctor David Eduardo Vázquez Salguero hace muy pocos días, durante el siglo XX, la historia se ha escrito principalmente a partir del análisis de documentos escritos depositados en los archivos institucionales. En el siglo XXI, esa condición cambiará radicalmente, pues cada vez son más los testimonios que provienen del ámbito digital. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que muchas de las fuentes inmediatas desaparecerán de las redes y que debemos guardarlas, aunque sabemos que las escritas también desaparecen de nuestra vista por muchas razones de descuido, poder y censura. También hay que evaluar rigurosamente la procedencia de la información, así como las distorsiones en aquellas versiones que cambian día a día. Son muchas las historias que corren simultáneamente actualmente. Voy a exponer 9 de ellas como ejemplo. Primero, la historia del miedo es recurrente, al igual que en el caso de la pandemia de influenza. La actual pandemia nos brinda la oportunidad de historiar las construcciones sociales del miedo y las respuestas de la población en diversas etapas de su estadía. Un ejemplo son los casos de las manifestaciones viscerales hacia personas infectadas, aunque sean profesionales de la salud, por miembros hasta de sus propios vecindarios. Segundo, la historia visual durante la pandemia de 1918 fue impresionante en algunos países, como Estados Unidos e Inglaterra. En cuanto al COVID, ya hay referencia de imágenes actuales y compilaciones de fotografías alrededor del mundo, como parte de un repositorio para abordarla desde la cultura visual que la misma está generando. Se reproducen escenas de la influencia de la COVID-19 en la vida cotidiana de miles de personas, en los hospitales,
los recibimientos de quienes se recuperan, los aplausos a los trabajadores de la salud, las vestimentas de protección que caen en disfraces en ocasiones. No podemos excluir los memes como parte de las representaciones de la pandemia, los cuales son recursos de análisis que se difunden cada vez más. Tercero, más el debate que ya se ha suscitado en línea relacionado con cuidado, con cuándo comenzó a difundirse el coronavirus, nos lleva a futuras investigaciones. Si se sigue comprobando que el coronavirus rondaba por algunos lugares entre noviembre y diciembre de 2019, esto abrirá y cuestionará las estadísticas debido a lo que se le atribuyó otro diagnóstico al fallecer, como ocurrió con tantos otros casos de influenza de la pandemia del 18, incluyendo el caso de Puerto Rico. 4. La amplia expresión artística, contrario a la época de la pandemia de influenza, difundida en las redes como YouTube, en términos de canciones, poemas, integración de diversos artistas tratando de inyectar dosis de esperanza, de admitir que estamos en prisión, que todo mejorará a pesar de lo que estamos pasando. Son la orden del día, aunque caigan en un optimismo un tanto cuestionable. Quinto, hay varias reflexiones que ya se han publicado y transmitido por las redes sobre la relación entre los historiadores y el virus. Los libros con ensayos que ya están disponibles desde la historia presente nos servirán de referencia cuando conozcamos a través del tiempo los impactos mundiales de esta pandemia. No obstante, se ha establecido como crítica que hay que esperar para poder acercarnos a sus efectos a largo plazo, debido a lo prematuro que es escribir sobre esta crisis y publicar libros sobre el virus actualmente. Sexto, actualmente ya hay proyectos en marcha relacionados con recopilaciones de testimonios mediante la historia oral, como se hizo en el caso de la difusión del SIDA, cuyas entrevistas las pusieron disponibles en las redes y ya se está anunciando y convocando. Séptimo, no puede faltar el tema de la desobediencia civil como una constante en todo este proceso, ya sea por las violaciones a las reglamentaciones de alejamiento, las congregaciones en lugares de reunión, los cuestionamientos hacia figuras de autoridad por el control que han ejercido y la necesidad emocional de salir del confinamiento. Octavo, también hay que historiar el impacto de la depresión y no la económica. No tan solo en los profesionales de la salud, sino en tantas personas hastiadas del encierro e incapacitadas de tener encuentros con sus familiares y allegados. El cambio en la vida, en las ejecutorias profesionales, el fracaso económico de muchas familias y la duplicación de tareas, así como la violencia doméstica que se ha destacado en algunos hogares. Podremos acercarnos, por último, con más exactitud a la cantidad y características de las víctimas contabilizadas y al colapso económico y restricciones en industrias y profesiones médicas como la odontología, como está pasando en algunos estados. Estos son solo unos ejemplos. Por otro lado, diría que tenemos ante nosotros muy amplias posibilidades para historiar posteriormente esta pandemia. Pero por otro, hay que recordar a Thomas Kuhn en su ensayo de 1971, The Relations Between History and History of Science, cuando señalaba lo tenue que era el vínculo entre la historia de la ciencia con otras formas de estudios históricos. La difusión e impacto de historias sobre la salud y la enfermedad es un problema que aún no se ha resuelto del todo y que a pesar de la variada y rica historiografía sobre la medicina, las epidemias y la salud que han escrito a través de nuestra historia, tanto médicos como otros académicos y estudiantes de las ciencias sociales y de las humanidades, seguimos con ese vínculo frágil, en donde se ha tratado, pero no se ha logrado del todo, difundir este conocimiento como lo amerita. El coronavirus y el trastoque de tantas vidas debería ser la gran apertura mediante la cual sigamos observando otras caras culturales de la sociedad, para que se sigan incorporando y difundiendo estos temas como ameritan en nuestro conocimiento histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esa presentación.
Ya tenemos, como les había adelantado, vamos a continuar con los otros panelistas y al final tendremos la sesión de preguntas. Ahora vamos a continuar con la doctora Blanca Ortiz Torres. La doctora Ortiz Torres, que fue profesora de psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, obtuvo su doctorado en psicología comunitaria en la Universidad de Nueva York y también ostenta un Juris Doctor de nuestra Universidad Escuela de Derecho. Durante su carrera en la Universidad de Puerto Rico se desempeñó como decana auxiliar de fondos externos, en el Decanato de Estudios Graduados e Investigación, directora asociada del Instituto para Investigación Psicológica y decana de la Subfacultad de Ciencias Sociales. Asimismo, durante el periodo del 2018 al 2019, fue profesora adjunta del Pacific Graduate Institute en Santa Bárbara, California. También ha sido investigadora principal de varios proyectos subvencionados con fondos externos y a nivel nacional e internacional. Como catedrática ha impartido cursos a nivel graduado y de bachillerato, y ha sido invitada en conferencias y congresos en Puerto Rico y fuera del país. Es una prolífera científica, investigadora, con gran presentaciones y artículos y capítulos de libros. Y sus temas de investigación se enfocan en la sexualidad, el género, la relación de poder, la prevención de VIH-Sida, empowerment y la participación ciudadana. Y actualmente se encuentra trabajando en un estudio sobre la migración de los cubanos del oriente de Cuba a Puerto Rico, junto con su estudiante doctoral Mariano Rodríguez Cancel. Así que pues ahora le vamos a dejar el podio a la doctora, podio virtual, vamos a ponerlo así. Permítanme subir su presentación, doctora. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Quería iniciar con eso, agradecerles. Estoy muy contenta de compartir este panel con la doctora Rosario y el doctor Rodríguez. Nosotros hablábamos ayer que lo estamos disfrutando, espero que ustedes también. También quiero hacer una aclaración. Unos minutos antes de comenzar el panel, en mi casa se fue la electricidad, volvió, pero si me llegara a desconectar, esa es la razón. Y entonces trataremos de conectarnos inmediatamente. ¿Lo ven bien? Sobeida, Graciela, ¿se ve bien la presentación? Sí, se ve bien la presentación, doctora. Muy bien. Pues adelante y disculpa, Blanca. No se preocupe. Yo he pensado que el mejor título para lo que voy a presentar es Cambios, Incertidumbre, Futuro del COVID. Porque, precisamente va enlazada con la presentación de la doctora Rosario. Históricamente, el ser humano ha deseado y buscado predicciones sobre el futuro, lo que viene después, principalmente en respuesta a la incertidumbre. El reto del COVID es precisamente que no podemos hacer predicciones, aún de cara a la búsqueda y el afán por normalizar, entre comillas, una situación que aún no entendemos bien. Como ha señalado Lila recientemente, el futuro, y estoy citando, el futuro post-COVID no existe. Solo existirá después que lo hagamos. Solo deberíamos preguntar qué queremos que pase, cómo hacer que pase, dadas las limitaciones del momento. Y cierro la cita. Recientemente y con cada vez más frecuencia, hemos escuchado que nada va a ser igual luego de la pandemia, que nos espera y no me gusta el término, una nueva normalidad, que no debemos regresar al pasado, sino comenzar con un mundo distinto. Siendo que yo soy psicóloga comunitaria y no pitoniza, conversaré sobre los cambios que en este momento vislumbro se desarrollarán particularmente en el área psicosocial. Esta diferenciación sobre lo psicosocial es pertinente solo a los efectos de la presentación, porque es imposible deslindar
de forma independiente de otros ámbitos de nuestras vidas, como el histórico o el salubrista que presentó la doctora Rosario y presentará mi colega Carlos Rodríguez. Esta es la primera aclaración que quiero hacer. La segunda es que por lo que ya vamos viendo, no habrá un después del COVID-19, porque ya se dice que pasará a ser una más de las condiciones endémicas de nuestros países y regiones. La tercera aclaración es que en el poco tiempo que tenemos disponible en este panel, no será posible elaborar sobre las transformaciones que ya se avisoran, sino que solo alcanzaré a nombrarlas y llamar la atención a las mismas. Desde mi perspectiva, estas son algunas de las transformaciones que ya vamos observando. Más pobreza, reducción de libertades individuales y colectivas, transformación en las formas de relacionarnos, transformaciones en la educación, profundización en el sentimiento de desconfianza hacia el Estado, el enfrentamiento entre la ciencia y el Estado, así como entre la ciencia y el mercado, y un aumento en condiciones estresantes que inciden en la salud mental de las personas. Desde el mes de marzo se han perdido miles de empleos, se han cerrado empresas y pequeños negocios, limitando significativamente la actividad económica y reduciendo el ingreso particularmente de las personas más vulnerables. Caras y Hamel han señalado que es la primera vez en el siglo XXI que el número de personas pobres aumentará. Los estimados de economistas en Puerto Rico es de que aproximadamente el 50% de la fuerza laboral del sector privado, que ya estaba menguada, está desempleado. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y reconociendo ella misma que no tienen las estadísticas al día, 360,155 personas han solicitado desempleo en Puerto Rico a raíz de la emergencia del coronavirus. Al perder sus empleos, estas personas también perderán el seguro de salud, lo que limita su acceso a servicios médicos. En un país en el que aproximadamente el 45% de las personas vive bajo el nivel de pobreza, las consecuencias serán nefastas, particularmente porque en este momento la opción de la migración no parece ser la más conveniente. Hemos visto también que no es cierto que todos somos iguales de cara a la epidemia, con lo cual no todas las cuarentenas son iguales. De la misma manera en la que María y los terremotos de enero de este año no afectaron a todos los sectores de la misma manera. La pandemia del COVID-19 se ha racializado, afectando a los y las más pobres, a inmigrantes, negros y negras, latinos y latinas en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos. Veremos también una transformación en las formas de producir, con más trabajo remoto, y la transformación en la circulación de mercancías con mayor uso de Internet con estos propósitos. Estos cambios provocarán que muchos y muchas no puedan regresar a sus empleos porque sus destrezas no son adecuadas para estas novedades, aunque también se crearán nuevos nichos para la generación de ingresos y ganancias. El escritor cubano Leonardo Padura dijo recientemente, y cito, "El miedo es un motor tremendo para mover a los individuos y las sociedades. Sin pensarlo demasiado, por nuestro propio bien y por nuestra responsabilidad ciudadana, hemos entregado", dice Padura, "sin chistar muchos de nuestros espacios de libertad". Y cierro la cita. Estamos y estaremos asistiendo a un estado de vigilancia que incluye confinamiento, rastreo
y no me refiero exclusivamente al rastreo de contactos, casi inexistente en Puerto Rico, y seguimiento, es decir, confinamiento, rastreo y seguimiento. Babich dice que esta vigilancia usa, y cito, a las personas como sensores, convirtiéndonos en puntos azules en un GPS. Ese estado de vigilancia comenzó con la cuarentena y toque de queda, periodo en el que hemos sido, según Babich, nuestros propios carceleros. Y aún más, hemos financiado el confinamiento usando nuestros propios recursos y no los del Estado. Esta vigilancia se da no solo por parte del Estado, sino que también, como señalaba Mayra, por parte de vecinos y vecinas, familiares y desconocidos. ¿Hasta dónde y hasta cuándo se mantendrá este estado de vigilancia? ¿Será posible recuperar la libertad perdida? El confinamiento tiene el efecto de desmovilizar y fragmentar, acentuando el individualismo. Sin embargo, habida cuenta de los procesos que se han generado en Puerto Rico desde septiembre del 2017, podría también fortalecerse la militancia y el activismo. Recordemos que aún durante la cuarentena ha habido manifestaciones, protestas y propuestas colectivas para el acceso a alimentos, el cuidado de salud y la remuneración justa para personas en el sistema de salud. Nos relacionaremos de maneras distintas, lo que generará transformaciones en nuestras subjetividades, particularmente las colectivas, y emergerán nuevas sociabilidades. Se reducirá el contacto físico con nuestras y nuestros allegados, incluyendo familiares, lo que incidirá en las dinámicas de dichas relaciones, particularmente en las expresiones de afecto e intimidad. Algo parecido ocurrió con la epidemia del VIH, con la cual se generaron transformaciones profundas en las sexualidades, el género, lo privado y lo público, entre otras. Con el COVID se resignifica quiénes son familia y o amigos y amigas cercanas, quién está limpio o limpia y quién no. Nos preguntaremos con frecuencia en quién podemos confiar. Viviremos bajo un nuevo régimen en el que todos y todas somos sospechosas y yo, con mi mascarilla, envío el mensaje de que soy peligrosa y te quiero proteger o me estoy protegiendo de ti. En los medios y redes sociales emerge la metáfora de la guerra, una guerra en la que estamos batallando contra todos y todas, aunque aludimos a un llamado enemigo invisible. Ya vamos presenciando también el estigma hacia ciertas personas a partir de las construcciones sociales que se van generando o reafirmando sobre los y las contagiadas y contagiados, como ocurrió con las personas que vivían y viven con VIH y las personas con alguna condición de salud mental. Habrá que preguntarse, ¿por qué no se estigmatiza a personas diagnosticadas con la influenza, el dengue o el chikungunya? Contando con la capacidad de adaptación y experiencias pasadas, pienso que emergerán nuevas comunidades y otras se transferirán al mundo cibernético. Algunas y algunos sugieren que esta será una oportunidad para potenciar la solidaridad y hasta para promover revoluciones. Desde el paso del huracán María, nos enfrentamos a un sistema de salud que ha probado repetidamente que es ineficaz e incompetente, así como no nos hemos salvado de la corrupción que caracteriza a la necropolítica y que ha sido documentada por varios y varias científicas sociales. Además del Departamento de Salud, el coronavirus también ha expuesto la ineficacia de los departamentos del trabajo y de la familia. A raíz de los recientes desastres
socionaturales en Puerto Rico, ha aumentado la desconfianza hacia el Estado y han florecido los esfuerzos de autogestión y desarrollo sustentable por comunidades y grupos alternativos, creando comedores sociales, noveles proyectos agrícolas y de distribución de alimentos. Estos esfuerzos se contraponen a un Estado negligente e incompetente, pero también demuestran un creciente sentido de solidaridad basado en el nos tenemos a nosotros. Aquí observamos una paradoja. Por un lado, entregamos libertades al Estado, entendiendo que algún nivel de restricción y centralización de esfuerzos es necesario, pero por otro, conociendo sus debilidades, diversos sectores se encargan de hacer aquello que el Estado debería hacer y no hace. De hecho, hace unas semanas hemos visto que el gobierno está transfiriendo la responsabilidad del contagio o la salud al individuo. Es decir, usted es responsable. No importa que el gobierno no haya cumplido su parte de administrar pruebas masivamente, ni con el rastreo de contactos para la prevención del contagio. Desde el inicio de la pandemia y ante la proliferación de información, muchas veces contradictoria, nos preguntamos, ¿qué ciencia seguimos? ¿Cómo distinguimos los datos legítimos de las noticias falsas o fake news? ¿Existe una pseudociencia como la que parece que impulsa el presidente Trump? Con frecuencia tenemos dudas porque es el mismo Estado el que parece deslegitimar la ciencia, ya sea tomando decisiones sin base en la evidencia científica o privilegiando otros sectores, como vimos recientemente cuando el Grupo Asesor de Salud informó que la gobernadora no siguió sus recomendaciones y sí las del Grupo Asesor de Economía, en el que no todos sus miembros son científicos. Como se han preguntado algunas y algunos, ¿quién ganará este enfrentamiento? Ya estamos viendo recortes en fondos dirigidos a cierto tipo de investigación, motivados principalmente por razones políticas más que científicas. Nos esperan cambios en la forma de docencia y de aprender. La academia, la educación a todos los niveles, se moverá a la web, convirtiéndose el Internet en un solo medio a través del cual se hace todo, desde la educación hasta las fiestas, reuniones y conversaciones. En esta serie de paneles se discutieron ampliamente los temas de educación y tecnología, por lo que no voy a profundizar en los mismos. Baste solo decir que ambos se vinculan con las nuevas formas de relacionarnos discutidas anteriormente. Hemos visto múltiples artículos, reportajes y trabajos discutiendo, entre otras variables, las consecuencias del miedo, la incertidumbre, el aislamiento y la pérdida de personas queridas en la salud mental. Ciertamente, podemos anticipar mayores niveles de estrés individual y colectivo como resultado de todo lo que he discutido antes, particularmente por la pérdida de empleos, el confinamiento sostenido de algunos grupos como los viejos y los niños, los primeros o las primeras porque se enfatiza que estamos en mayor riesgo, y las segundas y segundos porque aún no tendrán acceso a centros de cuidado ni escuelas. En la medida en que se flexibilice la cuarentena, cederán algunas tensiones, por ejemplo, para las personas que vuelvan a trabajar, y se generarán otras, como el temor al contagio y o la muerte propia o la de gente querida. Ante este panorama, la psicología ha tenido una mayor presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales. No solo la psicología está teniendo mayor presencia, sino que también la religión, presentándose como protectora y salvadora. Escuchamos expresiones como solo Dios sabe, lo dejamos en las manos de Dios,
Y un médico que hace poco vi en las noticias decía, en relación a su paciente recuperado del COVID, lo salvó Dios, no yo. Se ha destacado la religión últimamente, recientemente, como derecho constitucional en un contexto en el que no necesariamente se protegen otros derechos, como el de la intimidad y el de la reunión y asociación con otros. Los y las más optimistas pensamos que a lo mejor aprendemos algo de esta experiencia, como por ejemplo, cuánto dependemos de los y las demás y la responsabilidad que deberíamos tener hacia estos y estas. Como dijo recientemente Ian Parker, el distanciamiento social no tiene que ser igual a segregación, sino que puede ser igual a solidaridad, cuidado y respeto. Como he sugerido, aunque es posible avisorar cambios por venir en la medida que atravesemos esta epidemia, nos queda mucho por observar, reflexionar y proponer. Esta serie de paneles ha permitido hacer precisamente esto. No estaría mal reencontrarnos en diciembre para actualizar el análisis. Por el momento, cierro citando a Erika Berman, quien la semana pasada dejó planteada la siguiente pregunta. ¿Estamos esperando regresar a la normalidad o estamos esperando la revolución? Gracias. Muy bien. Gracias mil, doctora Ortiz. Excelente presentación, al igual que la de la doctora Rosario. Y ahora pues vamos a continuar con nuestro tercer panelista, que es el doctor Carlos Rodríguez Díaz. El doctor Carlos Rodríguez Díaz ostenta un doctorado en salud pública con especialidad de salud comunitaria y una maestría en educación para la salud y un postdoctorado en VIH en investigación en salud global. También completó su formación de posgrado en política de salud, derechos humanos y diplomacia de salud. El doctor Rodríguez Díaz es científico de salud comunitaria con más de 15 años de experiencia en investigación de acción en Puerto Rico, los Estados Unidos de América y la región del Caribe. El trabajo de investigación del doctor Rodríguez Díaz se ha centrado en las áreas de atención y prevención del VIH, promoción de la salud sexual y equidad en salud a través de acciones sobre los determinantes sociales de la salud. El doctor Rodríguez Díaz se ha desempeñado como líder en varios programas y estudios que abordan las inequidades en el cuidado de la salud entre las poblaciones socialmente vulnerables, como personas con VIH, los hispanos, las poblaciones encarceradas, las personas LGBT, entre otras. Al presente es catedrático asociado y director del programa de cuidado primario basado en la comunidad del George Washington University Milken Institute School of Health. Y él también tenemos el privilegio de tenerlo como profesor adjunto de nuestra Escuela Graduada de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Díaz, por estar con nosotros y le dejo su presentación. Perfecto, muchas gracias. Estoy muy contento de poder colaborar en esta iniciativa que durante las pasadas semanas nos ha brindado tanta oportunidad para intercambio intelectual y comunitario en respuesta a lo que afecta a Puerto Rico y al mundo entero. Agradezco también la invitación para estar en este panel con personas que admiro mucho, gente a la cual desde mis inicios profesionales he aspirado y me agrada mucho poder formar parte de esta conversación. Voy a utilizar una presentación. Disculpen el detalle técnico acá. Como bien mencionaba la compañera, yo estoy en Washington. Usualmente voy a Puerto Rico mensualmente, pero en esta ocasión, por seguridad, es mejor estar acá. Así que no estoy donde me gustaría estar en este momento. Estoy teniendo problemas técnicos para compartir la presentación. Disculpen el inconveniente acá. Me avisa, doctor, si requiere de mi ayuda. Ok, voy a hacer algo diferente acá para asegurarnos que podemos hacerlo. Le adelanto que mi presentación es primordialmente
imágenes. ¿Me avisan si ya la pueden ver, por favor? No, no la estamos viendo todavía. Ok. Creo que ahora sí la pueden ver. Ahora está subiendo. Muy bien, ahora sí. Perfecto. Bueno, gracias. Disculpen. Luego de estas dos presentaciones tan fabulosas, y gracias a la oportunidad que tuvimos ayer de intercambiar un poco el trabajo que íbamos a presentar, creo que tengo el privilegio de compartir con ustedes algunas áreas de trabajo mirado desde la práctica de la salud pública y la investigación en salud pública. Yo he titulado mi presentación, luego de la pandemia del COVID-19, Estrategias para hacer la salud pública. Y es muy intencional. Yo creo que no estamos en posición todavía de elaborar mucho sobre lo que es el futuro. Apenas sabemos lo que es el presente de la pandemia del COVID-19. Y he enfocado la discusión en qué es lo que podemos hacer basado en las lecciones que estamos aprendiendo para que podamos seguir hablando de salud pública, hacer la salud pública. Mi discusión está organizada en dos objetivos principales en los próximos 17 minutos. Primero, quiero presentarle algunas lecciones que estamos aprendiendo o debemos estar aprendiendo en la medida en que estamos sobreviviendo y viviendo la pandemia de COVID-19. Y quiero cerrar con algunas recomendaciones para futuras respuestas de salud pública. Y esto no es mirando al futuro de la pandemia, es mirando al futuro de la práctica de la salud pública. Creo que para eso es importante clarificar qué es la salud pública, porque la imagen que se tiene de la salud pública está primordialmente abrazada a la práctica de la medicina. Y la medicina es solamente una área del cuidado de la salud, donde se trabaja la prevención de enfermedad y primordialmente el cuidado de las personas que están a riesgo o han desarrollado condiciones de salud. Sin embargo, la práctica de la salud pública no se limita a la práctica médica. En la práctica de la salud pública, la mayoría de la gente que influenciamos para que la gente pueda estar saludable, no somos médicos. E incluso es una práctica que se alimenta de diferentes disciplinas, es una práctica inter o transdisciplinaria. A mí me gusta llamar la salud pública lo que todos hacemos para que podamos estar en el mejor estado de salud posible. Y en estos días que estamos hablando de pandemia, yo creo que ha sido una oportunidad también muy especial para utilizar adecuadamente el lenguaje de salud pública. Mucha gente está aprendiendo de epidemiología, de rastreo de casos, de la comunicación para la salud, cómo se investigan las epidemias, cómo podemos identificar que hay un lugar donde están ocurriendo más casos que en otros. Sin embargo, para todo eso necesitamos información. Y para que todos y todas podamos hacer algo para la salud pública, necesitamos también tener confianza en autoridades que recopilan información, organizan esfuerzos y establecen acciones de política pública. Y creo que carecemos de muchos de esos elementos que hacen el trabajo de salud pública complejo y que hacen también el trabajo del cuidado médico complejo. Quiero comenzar a compartir algunas de esas lecciones aprendidas o que estamos aprendiendo en este proceso de la epidemia del VIH. La epidemia del COVID-19 es la costumbre. Quiero enfatizar en esta área porque históricamente, como bien nos compartió la compañera en la primera presentación, no siempre hemos aprendido del pasado de otras epidemias o pandemias. Primero, no hemos aprendido que la ciencia debe informar nuestras acciones. La salud pública, entre una de sus funciones esenciales, es informar el desarrollo de políticas sociales, políticas de salud que ayuden a que la gente esté saludable. Sin embargo, como ya estuvo evidenciado por la compañera Blanca,
da la impresión de que muchas de las decisiones de política y de la práctica de salud pública en Puerto Rico y en el resto del mundo, en este momento está siendo influenciada más por los intereses económicos que por los intereses que utilizan la evidencia científica. Por otro lado, lamentablemente, no nos debe sorprender, porque creo que estamos viendo la ejecución de una mirada al gobierno capitalista, donde nos hemos organizado alrededor del acceso a los recursos económicos. No sin entender que para que podamos disfrutar de esos recursos, la gente tiene que estar saludable. Incluso dentro de los peores discursos a los cuales yo no me suscribo, donde el productor y la gente que genera la economía tiene que estar saludable, tenemos que tener la gente saludable. Así que no estamos utilizando ni siquiera los principios básicos de la evidencia científica para proteger a nuestras poblaciones. Segundo, ya hemos aprendido de que las comunidades y las poblaciones más afectadas por asuntos de salud deben estar involucradas y respetadas en el proceso de tomar decisiones. La participación comunitaria es esencial, pero para que la comunidad pueda participar bien, primero tenemos que crear esos espacios a propósito. No debe ser como resultado de que queremos tener una cuota o que queremos que simplemente llenar un espacio y decir aquí está la gente, sino que tenemos que crear el espacio para que en igualdad de condiciones la gente más afectada pueda participar en los planes de respuesta. En el contexto de Puerto Rico actualmente, esto hace referencia a los trabajadores, a la gente con menor cantidad de recursos económicos, a las familias que viven bajo hogares que están compuestos, donde hay más de una familia, donde la gente tiene que entrar y salir, hay cuidadores. La comunidad y poblaciones en este contexto es bien complejo. Y finalmente, algo que debemos aprender y que debemos estar planificando ya, es que la respuesta a esta pandemia no se limita a este análisis burdo que tenemos en este momento sobre la curva epidemiológica. Nosotros debemos prepararnos a que eventos como los que estamos viviendo en este momento puedan repetirse bien pronto, porque estamos ante condiciones sociales a nivel global donde la interacción humana que facilita la transmisión de enfermedad es muy fácil. Por lo tanto, deberíamos haber estado preparados para responder a esta epidemia porque ese conocimiento científico ya existía y no lo estábamos, pero deberíamos aprender de esta, que el capital humano que forma parte de los recursos de salud pública debe estar preparado y fortalecido para atender a las necesidades que eventos de salud pública como este requieren. Algunas de las cosas que considero que estamos aprendiendo en este proceso es que las pandemias son diferentes en tiempos de redes sociales y el acceso a Internet. En el caso de Puerto Rico, Facebook es la plataforma de red más comúnmente utilizada. El Twitter se hizo más común luego del verano del 2019. Y WhatsApp, que de igual manera está vinculado a Facebook, pero que es una forma de mensajería gratuita, también es muy popular. Y tenemos que ver que con las redes sociales viene la inmediatez. Las autoridades la utilizan para comunicar información, pero también se ha utilizado y estamos viendo cómo se está utilizando, por una parte para abogar, donde los científicos nos tenemos que involucrar en ese proceso de hacernos visibles, porque si al momento de crear decisiones de política y de salud no formamos parte de la conversación, pues entonces tenemos que ser parte de la reacción. Y también, lamentablemente, han sido espacios donde se han creado ocasiones para el manejo de información inadecuada. Por ejemplo, bien recientemente hemos visto cómo las autoridades en Puerto Rico, en este caso la gobernadora, emite comunicados solamente a través de las redes sociales, bien inmediatos, para responder a la demanda pública de acceso a espacios. También con imágenes que nos invitan a cuestionar cómo se está utilizando el conocimiento para la prevención. En este caso, es uno de los varios casos donde hemos visto a miembros de las autoridades gubernamentales en el país utilizando inadecuadamente mascarillas para la prevención de la transmisión. Con todo el simbolismo que eso tiene, e incluso en
en la salud pública, cómo el mensaje se consume para que otros practiquen lo que en este caso estamos posicionando como una forma de prevención. En tweet, muchos de los científicos, como por ejemplo Ciencia PR, ha estado bien activo tratando de reaccionar consistentemente en cómo podemos utilizar la evidencia científica para, por ejemplo, utilizar las pruebas adecuadas, las pruebas moleculares para identificar la presencia del virus o la inmunidad que puedan tener algunas personas para el virus. Y también la proliferación de mensajes inadecuados. Estoy usando en un ejemplo sobre un médico en Cuba que aparentemente descubrió el virus, pero al tener una población que no está adecuadamente preparada con literacia en salud para discriminar la información que recibe, esto se convierte en prácticas peligrosas. Por otro lado, también, como mencionaron las compañeras, la respuesta a esta pandemia evidentemente establece cómo la forma en que respondemos a la pandemia, no solamente a la pandemia, pueden acentuar desigualdades y provocar enfermedad. Crean desigualdades en términos de la distribución de recursos, en la forma en que ejercitamos la prevención, pero también en la forma en que creamos caminos complejos para que la gente pueda tener acceso a los servicios de salud. Cómo estamos, por ejemplo, brindando otros servicios que no están relacionados a la pandemia de VIH, de COVID-19 en Puerto Rico. Sabemos que en el caso de nuestra isla, nuestro archipiélago estuvo afectado por el despido de profesionales de la salud que no estaban en la respuesta a esta pandemia, y eso tiene un impacto en otros servicios de salud porque siguen ocurriendo otras condiciones de salud. Hay gente que necesita unos servicios y no teníamos ni la infraestructura ni los recursos apropiados para proveer continuidad a otros servicios de salud. Y creo que si algo ha quedado claro en la respuesta a esta pandemia es que se confirma que nuestro estado de salud en Puerto Rico está determinado significativamente por aspectos sociales. Y esto es una forma gráfica simple de ilustrar cómo la salud no es solamente los aspectos biológicos, también está relacionado al medio ambiente, a lo que nosotros hacemos o le llamamos estilo de vida y a nuestro sistema de salud, al sistema sanitario. Y uno de los grandes problemas que tenemos en países principalmente capitalistas como los Estados Unidos y nosotros vivimos en Puerto Rico, es que la mayor inversión para la salud la estamos haciendo en el sistema sanitario, en el sistema de salud, que primordialmente se utiliza para curar la enfermedad, no para prevenirla. Del total de financiamiento disponible en Puerto Rico para la salud, menos del 3% se utiliza en prevención primaria, o sea, mantener a la gente saludable. Y si eso es fuera de un contexto de pandemia, imaginen cuán complejo ha sido poder utilizar los recursos disponibles, que de entrada ya son limitados, para poder mantener a la gente saludable. Y en ese contexto, yo reafirmo nuestro trabajo político de la salud pública, que en el contexto de Puerto Rico es el colonialismo lo que está determinando nuestra salud. Y nuestro colonialismo y en la experiencia de salud ha estado marcado desde el inicio en nuestras relaciones sociopolíticas, primero con España y luego con los Estados Unidos. Desde el inicio, esa definición legal que tiene Puerto Rico de que pertenecemos a, pero no somos parte de los Estados Unidos, es fundamentalmente racista. Y como bien conversábamos ya previamente, esa respuesta racista crea desigualdades que aumentan los riesgos sociales para la salud. Más recientemente hemos visto acciones físicas bien explícitas de autoridades dentro del contexto de Estados Unidos con un trato absolutamente desigual a nuestro país. Tenemos una junta de control fiscal en la cual los puertorriqueños no tomamos ninguna forma de decisión en cómo se constituye y que al día de ayer estaba estableciendo el déficit en Puerto Rico va a estar peor. No hay viabilidad para que las personas puedan tomar algunas decisiones económicas para mantenerse saludables, como por ejemplo no pagar IVU en alimentos preparados. Y son decisiones unilaterales donde no hay la participación del país. Y finalmente, en términos de la respuesta a la pandemia del COVID-19 en nuestro país, hay titulares más recientemente donde vemos el modelo de asistencialismo a Puerto Rico,
que podríamos darle un spin, una mirada positiva y decir, bueno, pues hay fondos federales que podemos utilizar para hacer más pruebas. Lo que este mensaje también dice es que no había financiamiento, no habían los recursos económicos y hay que hacer asignaciones que dependen de que la caridad de otra gente o la abogacía de otra gente que no somos los puertorriqueños, porque no tenemos representación ni voto, quieran hacer por nuestro país. Y cuando observamos esto en el contexto de la pandemia de COVID, vemos cómo Puerto Rico tiene que posicionarse contra otros territorios y 50 estados para poder comprar pruebas. Económicamente no estamos en posición de competir, por lo tanto no tenemos la habilidad para responder adecuadamente aun cuando se tenga el financiamiento. Y lo que es peor, la mentalidad de algunas autoridades gubernamentales es no reconocer que hay la capacidad a nivel local para poder responder, para, por lo menos en este caso, tener pruebas. Ya mirando a la segunda parte de mi presentación, quiero reflexionar sobre algunas recomendaciones para un futuro incierto respecto a cómo podemos estar luego de esta pandemia, nuevamente desde una perspectiva para la práctica de la salud pública. Esto es una invitación a mis colegas salubristas, pero también a quienes tenemos la oportunidad de acceder al poder que representan los medios de comunicación. Comunicar información de salud no es algo en lo cual la mayoría de los profesionales de la salud incluso están preparados. La comunicación es una destreza y comunicar información de salud requiere las destrezas de comunicación y también las destrezas del manejo de la información de salud. Es una competencia que yo invito al que la desarrollemos, sobre todo porque viene con mucha responsabilidad. Y también a que la cuidemos desde todos los espacios de autoridad, desde la toma de decisiones hasta cuando nos reunimos en nuestros espacios íntimos familiares para tomar decisiones de salud. Tenemos ejemplos bien complejos que están ocurriendo ahora. Yo quiero utilizar como referencia un video que circuló del secretario de Salud a finales de la pasada semana, donde él insiste en que podemos anticipar más positivos, pero que eso va a servir para inmunizar a la población. Y eso es un statement bien complejo, es un pronunciamiento bien difícil porque hay demasiada información que hay que desempacar para que la gente entienda. Y aún la gente que sabemos de salud, entonces tenemos que cuestionar de dónde viene la evidencia científica para fortalecer o para que sirva de fundamento para los argumentos que esta autoridad está comunicando. También vemos acciones en las estrategias de comunicación para la salud que se está utilizando el mismo Departamento de Salud. Hace una semana también, un poco más, circuló en las redes sociales y en los medios de comunicación esta imagen que el Departamento de Salud está utilizando como forma de educación sobre el coronavirus. Y muchas observaciones respecto al hecho de que la única persona que luce infecciosa en esa imagen es la única persona que no es blanca. Y bueno, que la excusa que hubo fue que eso fue deliberado o no de parte del artista gráfico. Esas son imágenes con mucho poder. En Puerto Rico hay racismo, hay desigualdad por los colores de nuestra piel. Y que haya una imagen donde la única persona que es evidentemente no blanca sea infecciosa, simplemente evidencia la carencia de la autoridad sanitaria de mirar con cautela los esfuerzos que estamos haciendo para prevenir la pandemia. Creo que también, evidentemente, eso está atado en la necesidad que tenemos de cultivar la credibilidad. Y esto va primordialmente a las autoridades de salud y a las autoridades del país. Está muy compleja la forma de comunicar y eso afecta negativamente cómo consumimos la información. Por ejemplo, ayer se hizo público que el Departamento de Salud solicitó 60 días para proveer la información al Instituto de Estadística. Ambas son entidades gubernamentales, una dedicada al cuidado de salud pública, otra dedicada a las estadísticas de nuestro país. Que una autoridad gubernamental le diga a otra que necesita 60 días para compartir información es inverosímil.
Y creo que habla de la debilidad del sistema de salud pública de manejar los datos, y eso emana negativamente la credibilidad para la toma de decisiones. De nuevo, no se limita al contexto de Puerto Rico. El pasado domingo el New York Times tuvo una portada histórica donde compartió los nombres y detalles de al menos 100 personas que han fallecido como resultado de la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos, mientras había un presidente de los Estados Unidos jugando golf, y que al día de hoy no ha hecho una mención específica del impacto que ha tenido esta pandemia, con más de 100,000 muertes, siendo el país con mayor mortalidad en esta pandemia. Y finalmente, creo que todo esto evidencia, espero, cómo nosotros tenemos que atender nuestra situación colonial para mejorar la salud de las personas en Puerto Rico. Si nosotros queremos responder desde nuestra fortaleza, desde nuestras habilidades y las competencias que se generan desde nuestras comunidades, tenemos que crear la estructura sociopolítica para sostenerlo. Eso también requiere que tengamos líderes que sean consistentes con esas perspectivas y que entiendan cómo la relación sociopolítica con el resto del mundo incide en nuestra habilidad para estar saludable. Finalizo con algunos comentarios de cosas que no debemos hacer y que ojalá sean de las próximas cosas que aprendamos para no repetir en esta pandemia y en futuros eventos de salud pública. Y esta imagen que comparto fue compartida a través de uno de los medios de comunicación en Puerto Rico sobre los tapones que hubo recientemente este fin de semana para entrar a Piñones. Por una parte, ya hemos mencionado, estigmatizar a grupos o personas no nos va a ayudar a solucionar ningún asunto de salud, porque aumenta la vulnerabilidad de esas personas que se identifiquen como diferentes. No podemos poner en riesgo nuestros derechos civiles y humanos por el bien de la salud pública. La salud pública está fundamentada en la justicia social y en nuestros derechos humanos fundamentales, y la salud es uno de esos derechos humanos fundamentales. Sin embargo, no podemos contraponer esos derechos privándonos de libertades sociales, como por ejemplo la privación de libertad para poder tomar decisiones. Y si estamos muy preocupados por cómo socialmente tomamos decisiones, entonces tenemos que educar y ganar la confianza del pueblo para que pueda tomar las decisiones sociales adecuadas. Avergonzar a otra gente no va a resolver nada. En el contexto de los Estados Unidos, por ejemplo, ha circulado muchísimo imágenes de los Ozarks en Missouri, donde hubo muchísimas fiestas, piscinas totalmente llenas, y entonces estamos señalando a esos grupos como el futuro foco de riesgo. Ponerlos en vergüenza no va a resolver el problema. Yo creo que eso nos ayuda a identificar dónde tenemos trabajo que hacer para educar y fomentar mejores prácticas. Lo mismo con la gente que fue a Piñones a comer el pasado domingo y lunes. Creo que es una oportunidad para fortalecer el trabajo que podemos hacer desde espacios sociales para que no hayan riesgos de transmisión y la gente pueda tomar decisiones adecuadas respecto a sus libertades. Finalmente, no podemos minimizar el impacto de la falta de confianza en las autoridades de salud. Cuando se pierde la confianza, perdemos credibilidad. Al no tener credibilidad, es bien difícil poder tener un posicionamiento que facilite tomar acciones de salud pública. Y quiero cerrar mi presentación con un poco apalabrando elementos fundamentales de la salud pública. Si nosotros queremos en este momento tener una gran oportunidad para crear inmunidad de riesgos de salud en nuestras poblaciones, por lo que tenemos que trabajar es por la equidad en salud. La equidad en salud reduce los riesgos inequitativos en los cuales muchas personas y poblaciones pueden estar a riesgo desproporcionado de enfermarse o desarrollar, en este caso, una infección. Así que mi invitación es que estamos hablando tanto de la inmunidad de grupo, del herd immunity, no ocurre transmitiéndonos el virus y poniendo a la gente a riesgo. Ocurre cuando tomamos acciones sociales que ayudan a reducir el que otras personas estén en riesgos desiguales. Agradezco la oportunidad de participar y espero que tengamos tiempo para conversar y intercambiar algunas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Díaz. Excelente presentación y de mucha reflexión, y que vamos a tener tiempo
por lo que veo, para conversar más en detalle los tres panelistas. Voy a comenzar con una pregunta puntual que tenemos para la doctora Rosario Urrutia. Doctora, le preguntan, ¿cuáles son los factores o causas que por las que la pandemia del 18 fue invisibilizada durante todos estos años, en especial en Puerto Rico? La del 18-19, o sea, si uno revisa, y en los trabajos que yo he hecho, pues he podido apuntar detalladamente con las fuentes que tuve que consultar ante un problema como ese, que en los libros de texto hablaban del impacto tan grande que tuvo esa pandemia en Puerto Rico, ¿no? Aparte de la cuestión de la censura y de la cuestión que, por ejemplo, España fue uno de los países, por eso le dicen el Spanish flu, eso es equivocado, ¿no? Pero fue uno de los países que más promovió lo que estaba ocurriendo en términos de la pandemia, y los libros son excelentes, lo que se han sacado allá. Pero aquí en Puerto Rico, eso yo se lo atribuyo a una especie de trauma, porque aunque aquí se contabilizaron, y eso tiene una serie de problemas grandes, como 11,000 personas que murieron, pero en términos de los enfermos, de los recluidos, de los reportados, eran más de 250,000, ¿no? Y entonces después que pasa eso, como coincide con el terremoto, coincide con el maremoto, y toda la atención se le da al terremoto y al maremoto, aunque hay peticiones al Congreso para que ayudara a Puerto Rico, porque la del 18 dejó el sistema de salud prácticamente en bancarrota, ¿no? Pero fue, o sea, te digo que uno trata también de ver por qué en otros momentos no se empezó a escribir, y en un análisis historiográfico que yo estoy haciendo, que da bastante trabajo, en los 80, en los 1980, y Fernando Picó lo dice en un congreso que hay de CEREP, cuando él menciona, mira, aquí hace falta investigaciones que tengan que ver con las enfermedades, con la salud, que son unos temas olvidados. Y ahí es que tú vas a ver, después de los 80, en términos generales de salud y enfermedad, porque siempre hubo algunos otros escritos, pero ya que entran los estudiantes de historia, estudiantes de sociales, Yamila Cise, pero diría que es después de los 80, no antes. Entonces tengo una pregunta para la doctora Ortiz. Dice, ¿cómo ven las diversas modalidades de convivencia que están surgiendo? Por ejemplo, oficialmente o públicamente con el distanciamiento social y las mascarillas. Pero a nivel privado hay juntes o burbujas en los que individuos asumen el riesgo calculado y otros no ven riesgo, el fake pandemic. ¿Qué usted tiene que opinar sobre eso? Hay una música que sí, se escucha, estoy escuchando, sí, y no me permitió escuchar el inicio de la pregunta. Ok. Ya se dio la música, así que sí, la puede repetir, doctora. Sí. Dice, ¿cómo ven las diversas realidades de convivencia que están surgiendo? ¿Cómo las ves? Por ejemplo, oficialmente o públicamente con el distanciamiento social y las mascarillas, pero a nivel privado hay juntes o burbujas en los que los individuos asumen el riesgo calculado y no ven riesgo, el fake pandemic. ¿Cómo? Pues sí, esas son consecuencias de también diversos factores, y estoy de acuerdo con Carlos en cuanto a que pues no podemos señalar ni avergonzar a personas que no necesariamente siguen las recomendaciones salubristas, pero tiene que ver, y esto pasó también con el VIH, en muchas ocasiones con la percepción de riesgo que está ausente o presente en algunas personas. Hay personas que no se perciben a riesgo o porque piensan que su círculo más cercano es saludable, o porque piensa que esto en realidad no es un peligro inminente, o porque pone en duda los datos que se van generando,
Por diversas razones puede ocurrir que privadamente las personas entiendan que no están en riesgo y esto determinará sus reacciones. Pero coincido con el doctor Rodríguez que en la medida en que trabajemos desde la ciencia, pero también desde la solidaridad y que las personas entendamos que protegiéndonos, protegemos a las y los demás, tendríamos una respuesta social de apoyo a la protección. Lo que pasa es que es un dilema serio, porque por un lado, hasta dónde llegan, como decíamos, las libertades individuales y el bienestar colectivo que queremos proteger. Así que, en efecto, vamos a tener también conductas contradictorias a nivel individual y a nivel colectivo. Será parte de un proceso de ir adaptándonos a estas nuevas realidades. Exacto. Y en ningún momento hablo de normalidad. Exacto, muy bien. Entonces, para el doctor Rodríguez, luego tengo uno para el panel, pero voy a darle al doctor Rodríguez. Un participante dice, he escuchado comentarios de que el COVID, a fin de cuentas, no es tan peligroso porque el número de recuperados es muy superior al de fallecidos, por lo que se banaliza el peligro de la vida. ¿Qué se puede hacer en salud pública para cambiar la percepción falsa sobre el virus, que la gente corra riesgo de encontrarse con amistades o familiares? Bueno, es una pregunta bien compleja porque nos plantea incluso cuestionarnos el conocimiento científico que tenemos en este momento sobre la infección. Primero, esta es una infección que conocemos hace apenas 6 meses. Y poder hablar de inmunidad o de crear la capacidad biológica para responder a la infección está aún bajo investigación. Eso es lo primero. Segundo, la información que tenemos que es la premisa para esta pregunta de que muchas personas pueden infectarse y recuperarse, está basado en la información que estamos recopilando y con la experiencia de la pandemia como ha ocurrido hasta ahora, que se ha querido describir como esta primera ola, donde aún no sabemos si incluso existe inmunidad, si hay posibilidad de coinfección, y estamos entendiendo cuáles son los factores que conducen a la mortalidad. Basado en los datos científicos que tenemos hasta ahora, la fatalidad y la mortalidad causada por el COVID-19 sí es relativamente baja en comparación con la cantidad de personas que se reportan infectadas. Sin embargo, conociendo que hay unos factores que preceden la respuesta a la infección y por lo tanto la muerte, como son factores biológicos como las comorbilidades o factores sociales como la desigualdad en términos de pobreza racial, a mí me parece que tomar una perspectiva de que, bueno, pues es mejor que la gente se infecte para reducir el riesgo a nivel poblacional. Nosotros no tenemos información para decir eso. No hay la evidencia científica que sostenga que eso es un acercamiento apropiado. Por lo tanto, es que se está recomendando la prevención primaria, de que la gente no se exponga al virus. Incluso las pruebas, el tipo de pruebas que utilizamos para el diagnóstico de la infección con COVID-19 están siendo cuestionadas, ¿verdad? Y la respuesta de la conversación puede ser bien compleja, pero en principio no todas las pruebas se pueden utilizar para establecer infección, ni todas las pruebas se pueden utilizar para establecer que la persona tiene inmunidad contra el virus. Ya estamos viendo datos de Asia donde hay reinfección. O sea que por lo tanto una persona que ha estado infectada, expuesta al virus, puede infectarse nuevamente. O sea que esto es bien complejo. Mi recomendación, debido a la complejidad de lo que significa conocer una infección mientras está ocurriendo, mientras estamos aprendiendo de la enfermedad, es que fortalezcamos la capacidad de la prevención primaria, reducir la capacidad de que personas se infecten con el virus.
Y yo creo que esto está vinculado a estaba leyendo brevemente las preguntas, es complejo porque también son prácticas individuales que le estamos pidiendo a las personas, pero eso no significa que estamos haciendo el problema de salud pública uno individual. Esto no es sálvese quien pueda. Hay esa sensación, porque cuando no están las estructuras sociales para que nosotros sintamos protección como comunidades, pues entonces sentimos que esto es a lo que cada quien puede hacer. Y yo no creo que ese es el llamado. Y por eso la vinculación de quienes podemos comunicar información, de que las autoridades asuman responsabilidad, es tan esencial como fortalecer las destrezas de prevención primaria a nivel individual. Espero haber contestado a la pregunta. Sí. La colega, la doctora Rosario quiere aportar o la doctora Torres quiere aportar. Ortiz Torres. Yo lo único que quería decir es que este proceso de tanto desconocimiento hace que ocurran todas estas cosas. Yo he escuchado mucho y lo he escuchado también por parte de médicos, que no voy a decir quiénes son, que están en contra de lo que está ocurriendo en términos del aislamiento, porque sostienen, ¿no?, que las personas adquieren inmunidad si están más en la calle y el proceso se da de otra forma. Pero a mí me parece que aquí, con el desconocimiento que hay de lo que está pasando, no estamos en condiciones todavía de uno tomar unas decisiones concretas. Y me recuerda, no tan solo me recuerda lo de la pandemia del 18, sino recuerdo también las grandes críticas que se hicieron al sistema de salud en Puerto Rico en la década del 40 en cuanto a la tuberculosis y cómo cogían a los enfermos que ya decían que se iban a morir, no le podían dar tratamiento y los mandaban para la casa con toda la familia en esas casitas bien pequeñas que lo que tenían era una pared en el medio, ¿verdad? Y que se fueran a las casas porque no los podían cuidar en los otros sitios. Y eso generó una crítica visceral en la prensa y en los editoriales. Pero yo veo esto, lo que está ocurriendo, y más con dos hijos que tengo que son dentistas en Nueva York, que están sufriendo esto a unos niveles increíbles, ¿no? Que hasta que no haya más seguridad en cuanto a cómo se define bien esto y lo que se debe de hacer, pues vamos a tener este tipo de confusiones. Okay. Blanca. No tengo nada que añadir. Ok, muy bien. Pues vamos, aquí hay una pregunta para el panel. ¿Cómo comparan las inequidades sanitarias y los determinantes sociales entre las pandemias previas de la influenza, el VIH y el COVID? Pero esa es la pregunta. Vamos a empezar con Mayra para que haga su Sí, no, en cuanto a lo de la influenza, parece una repetición. Sí. Porque, sí, pero yo creo que a mí lo que me gustó mucho de esa época, ¿no?, es que allí estaba claro, y lo decían muchos médicos, mira, aquí no sabemos lo que está pasando, aquí hay desconocimiento médico. La ciencia no es exacta, lo decían así, que ahora es como más peligroso, entre comillas, decir eso, ¿no? Pero en cuanto... Una cosa importante que yo creo que se me quedó y tenemos que hablarla también, es que en la del 19 se activó la sociedad para cooperar. La Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, empezaron la Cruz Roja, o sea, lo de la Cruz Roja fue excepcional, porque fue excepcional. De hecho, el dinero que le dieron al Departamento de la Salud fue la Cruz Roja, no fue Estados Unidos, ¿no? Así que hubo mucha solidaridad y colaboración de organizaciones que no estaban centradas en el gobierno, porque el mismo gobierno y el gobernador Jaeger dijo, nosotros no podemos con esto. Entonces, pues, en ese sentido, aunque aquí sí uno ve mucha solidaridad en términos especialmente de ayudar con la cuestión de la alimentación, de proteger mucha gente que está vulnerable, se pueden hacer unas comparaciones, pero fueron más sinceros en la pandemia local,
de influenza, porque lo dijeron claramente, nosotros no podemos. Aquí pues no son tan claros en lo que se puede y en lo que no se puede. Muy bien, Blanca. Al VIH, no recuerdo yo, Carlos, tú me corriges, que llegáramos a llamarle pandemia. En términos generales, siempre hablamos de epidemia porque no se llegaba a cumplir los criterios para una pandemia. En ese sentido, ya hay una diferencia. Sí. En términos de la influenza, y no estoy hablando solo de la de el 1918, tenemos anualmente millones de personas infectadas con influenza. Sin embargo, se ha convertido en una condición endémica y de temporada, ¿verdad? Que aumenta en determinadas temporadas. Lo que ocurre es que como ya se conoce, y aquí también voy a dejar que Carlos, desde la perspectiva saludista, elabore más, que ya se conoce mejor el virus que provoca la influenza y hay maneras, se desarrolló una vacuna, etcétera, y la gente ya ha aprendido en cierta medida a manejar y a prevenir y a vivir con la influenza. Este no es el caso con el coronavirus, porque además la letalidad que hemos visto es mucho mayor. La manera en que se va propagando en las poblaciones, pues da la sensación de que es mucho más rápida. Sin embargo, habrá que ver al final o cuando ya estemos con la apertura general, dónde han quedado los casos. O sea, es posible compararlas. La influenza ha también sido una pandemia, pero ya es endémica. Y mi impresión, y no es una predicción certera, ¿verdad? Habrá que ver, es de que, como decía al principio de mi presentación, se va a convertir en una condición endémica. De hecho, leí un reportaje ayer de que en Cuba ya están en proceso de declararla como una condición endémica, porque se ha controlado el número de muertes y los casos nuevos. Así que habrá que ver en términos un poquito más tarde cómo comparan con esos datos, pero Carlos, a ver qué tú piensas precisamente con el VIH. Sí, yo solo, la pregunta es interesantísima y podríamos disertar por horas al respecto. Yo creo que una de las grandes diferencias, para añadir a lo que las compañeras han mencionado, es que para cada epidemia debemos observar quiénes se enferman y cómo se transmite la infección. Y eso a su vez nos ayuda a entender cómo algunos factores sociales afectan o han afectado de forma diferente la respuesta a cada una de estas pandemias. En el caso del VIH, sabemos que hay un alto nivel de estigma relacionado a las personas que están a riesgo o que tienen VIH, y también hay estigma por las prácticas que se asume que la gente tiene y que por lo tanto pueden representar un riesgo para la infección. En otras pandemias también debemos observar que hay grupos que socialmente han estado a riesgo diferente, ¿no? Mencionar, por ejemplo, cólera, que tiene que ver con higiene, limpieza, que a su vez estaba vinculado no porque la gente no fuera limpia o no tuviera buenas prácticas de higiene, sino eran condiciones de vida vinculadas a la pobreza. Así que la distribución de riqueza también puede ser algo que observemos en esta o en otras pandemias. Y quería hacer mención vinculado al aspecto histórico, fundamentalmente. Nosotros aún estamos conociendo esta pandemia. Así que en términos de cómo se están distribuyendo desigualmente los casos por factores sociales, nos va a tomar un tiempito entenderlo. Sin embargo, yo creo que sí estamos observando cómo las medidas de salud pública tienen un impacto para incrementar vulnerabilidades que la gente ya tenía.
por ejemplo, la seguridad alimentaria. Esta presunción de que la gente puede ir a un supermercado a hacer compra por 2 semanas y de esa manera reducir el riesgo de exposición al salir de su casa, es una presunción desde el privilegio de asumir que la gente tiene el acceso al dinero. Y entonces cuando no hay las medidas de autoridad para hacer los recursos disponibles, ¿verdad? Tuvimos a través de CARE Act un dinero que estaba disponible para las personas, el que sí se adelantaban los cupones. Esas son formas de que la gente tuviera acceso a los recursos para que en efecto pudiera tener algunas prácticas que se le estaban recomendando y no lo estábamos haciendo. Así que yo creo que sí estamos observando, por un lado, el impacto de las medidas de forma desigual y eventualmente podemos ver cómo esas desigualdades se observaron en la epidemia. Muy bien. Un tema que traen que tiene que ver con el aspecto político, mencionan, y esto los tres pueden hablar, sin que Puerto Rico haya podido atender, este comentario, ha podido atender adecuadamente la pandemia, la legislatura de Puerto Rico ha desviado la atención pública con 3 proyectos de ley que amenazan nuestros derechos humanos: el Código Civil, el Código Electoral, el reenjuiciamiento de confinados cuyo veredicto no fue unánime. Recomendaciones para que los saludistas podamos combatir ese comportamiento delincuente del gobierno. Ajá. Comentario, porque imagínense, pero yo pienso que el mensaje que lleva esta pregunta o esta pie forzado es hacia cuáles son las prioridades, ¿verdad?, del gobierno. ¿Por qué estamos ahora compitiendo con asuntos que inciden en la salud? Porque si no tenemos derechos de acceso, todas estas cosas que acabamos de discutir hoy, pues entonces va a impactar, ¿no?, la eficacia de la política pública para mantener este asunto de protegernos del COVID. Nada, su comentario. Bueno, lo único que se me ocurre es que en términos políticos es una buena oportunidad para los legisladores adelantar sus intereses, que yo no estoy de acuerdo con ninguno de esos proyectos, pero como lo mediático está centrado en lo de la pandemia, pues a lo mejor ellos piensan, vamos a tratar de colar esto por aquí, porque la gente está ahora ocupada en otras cosas, pero me parece un desacierto enorme, y a lo mejor el momento para oponerse, aunque hay mucha gente que se opone, es un momento frágil, no es un momento, ¿verdad?, como en otras ocasiones que se podía convocar al pueblo más ampliamente. Así que yo creo que ahí hay una cuestión en términos de política y de poder donde se están aprovechando de la situación a ver si logran adelantar esos intereses. Yo decía en la presentación sobre la desconfianza que ha ido desarrollándose por parte del pueblo hacia el Estado, y eso incluye a la legislatura. Así que no es solo al Ejecutivo, sino también a la legislatura. Esa desconfianza, precisamente por eso, se acentúa más cada día, porque todos los días, en realidad no pasa un día en que no veamos muestras de que en efecto debemos desconfiar. Y eso es lo que está ocurriendo con esta legislación. También decía que el confinamiento, el toque de queda, la situación que vivimos nos promueve la inmovilización y la fragmentación. Y eso lo saben las legisladoras. Entonces, es realmente aprovechar ese espacio en donde aparentemente estamos desarticulados o fragmentados, pero ya hemos visto que esto no es necesariamente así y que las ciudadanas y ciudadanos buscan otras formas creativas de expresarse. Y a mí me parece, la pregunta, el comentario planteaba, ¿y qué se puede hacer? Pues a mí me parece que, en efecto, la denuncia colectiva de estos intentos
el proveer y hacer que la información esté más accesible. Carlos planteaba la importancia de la comunicación sobre salud, y aunque a veces nos da la impresión de que esa información cae en oídos sordos, porque ya quisiéramos que las personas que formulan política pública se basaran en información confiable, científica, y no en información anecdotaria, por ejemplo, pues no queda otra alternativa que seguir promoviendo y haciendo más accesible la información y entrelazar todas estas variables que hemos estado explicando. Es decir, este fenómeno de que estamos en una situación de derechos reducidos, hay que apalabrarla de esa manera, que la gente sepa que estamos en una situación particular y esa no es la forma de aprobar política pública que va a tener efecto a largo plazo, desde el Código Electoral al Código Civil. O sea, estas no son legislaciones, vamos a decir, insípidas o sin consecuencias, son medulares en la vida democrática del país. Y no debemos, así como no debemos bajar la guardia con la protección de cara al virus, tampoco bajar la guardia en términos de reclamar la responsabilidad de aquellos y aquellos que la tienen. Carlos. Yo concuerdo con las compañeras. Yo solo añadiría que a veces nos sentimos como si esto fuera parte de una estrategia de, a propósito, ponernos ante las peores circunstancias para movilizarnos socialmente y responder desde la perspectiva de la movilización a estas acciones que ponen en riesgo nuestros derechos humanos, civiles y otros derechos fundamentales. Y digo que parece una estrategia porque sé que se siente así. Estamos abrumados, agotados con responder a una epidemia, protegernos, unos sistemas políticos que consumen nuestras energías y nos dejan con mucho que desear, pero yo no estoy seguro que esto es una estrategia, porque eso le adjudica una sabiduría superior a la que yo creo que tienen algunos de nuestros líderes. Yo creo que, como mencionaba Mirna, es una forma de tomar ventaja y de impulsar unos proyectos que claramente no tendrían el apoyo del pueblo bajo otras circunstancias. Mi invitación, ¿verdad? Porque también está la parte de qué podemos hacer. Bueno, pues yo creo que a este momento en Puerto Rico sabemos que las luchas no son de una a la vez. Hay varias luchas que debemos dar al mismo tiempo y creo que tenemos que enhebrar en nuestras conversaciones cómo es que estos diferentes retos deben atenderse de una forma común. Porque si vemos, hay unas fuentes comunes de donde provienen todos estos problemas. Así que tenemos que ir a esa fuente y criticarla, analizarla y elevar el discurso que tenemos a nivel social de cómo es que llegamos a estos problemas. ¿Okay? Porque de otra manera, todos estos problemas son estructurales, son políticos. Y tenemos que elevar el discurso para que la gente entienda y podamos colaborar mejor desde ese espacio social en resolver los problemas, en tomar acciones a futuro, que sí, que en este caso representa rebelación contra el Estado, la protesta, la forma en que la gente vota, pues tenemos que involucrarnos en esas discusiones. Por ejemplo, yo como salubrista siempre invito a mis estudiantes a entender los sistemas políticos y cómo se toman decisiones y cómo se moviliza al pueblo para que vote, a que decida quiénes son sus líderes, porque esa es una de las formas de abogacía fundamentales para los espacios democráticos que nos ha tocado vivir en este momento. Así que propongo eso como una de las formas de tratar de resolver todos estos grandes retos que nos plantea nuestro sistema de gobierno en este momento. Muy bien. Ok, excelente. Entonces tengo otra pregunta y es para Carlos y luego lo voy a abrir para que nos quedan unos minutos para tener preguntas en vivo. Me preguntan, Carlos,
¿Alguien ha realizado alguna investigación sobre cuántos de esos infectados con COVID poseen vacuna de influenza, por ejemplo? Si ahí es para saber si existe algún estudio que correlacione la vacuna de influenza con el COVID. ¿Tú conoces de alguno o si Mayra también conoce? ¿No? Yo en este momento no tengo datos de estudios recientes sobre personas con COVID que también tengan historial de vacuna con influenza. Así que lamentablemente no puedo dar mucha información, pero lo tomo como asignación para verificar. Es probable que ese tipo de información la vayamos desarrollando en la medida que recibimos, que tenemos más casos y hacemos más investigación que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Así que es probable que todavía no tengamos mucha publicación sobre experiencia de vacunación de personas con COVID. Lo traigo también porque en uno de los paneles el profesor Carlos Sariol presentó que personas que habían sido vacunadas en contra de la tuberculosis se había encontrado que tenían, vamos a decir, menos susceptibilidad hacia el COVID. Y da la casualidad que esa inmunización por la por la tuberculosis, en Puerto Rico, en un periodo específico donde se fue a las escuelas y se vacunó a todos los niños contra la tuberculosis. Y en particular serían de la generación que ahora tendría de 60 años en adelante. Entonces sería súper interesante ver, fíjate que esa también es la población que se plantea que está más vulnerable al COVID. Entonces, imagínate que sería desde la perspectiva de investigación hacer un rastreo de quiénes fueron que fueron vacunados y entonces ver ahora si están infectados o no. O sea, que ese tipo de rastreo histórico que lleva a una acción médica, ¿no? Que se hizo en ese momento. Y la pregunta es por qué ahora todos no nos vacunamos en contra de la tuberculosis. Bueno, porque es costosísima. En Estados Unidos cuesta un ojo de la cara, $200, by the way. Pero en África y en Europa vale $5. Tú sabes que aquí hay también un asunto económico que también incide, que él estaba discutiendo y fue bien interesante esa perspectiva, ¿no? Sí, estamos conociendo esta infección. Brevemente, algo similar podríamos decir respecto al VIH. Uno de los médicos más conocidos en el área de VIH está planteando por qué no estamos viendo tantos casos de COVID en personas con VIH. Y en este momento lo que tenemos son dos hipótesis. Por un lado, las personas con VIH, debido a las estrategias más recientes, quienes saben que tienen VIH están en medicamentos antirretrovirales y esos medicamentos antirretrovirales podrían estar ayudando a las personas con VIH a cómo su sistema inmune responde. Y la otra cosa es el deterioro típico que tiene una persona con VIH en su sistema inmune, que a su vez puede estar afectando la forma en que el virus incide en el sistema inmune de personas con VIH. Así que estas son hipótesis que prospectivamente podemos contestar. Pero claro, yo creo que por eso la comunidad científica está tan emocionada con el trabajo científico que se puede hacer. Y es bien distinto, tú sabes, no atendíamos una pandemia hace bastantes años y estamos tratando de entender todos los asuntos de salud en el contexto de la pandemia. Yo quiero señalar y hacer eco a algo que mencionaba Blanca previamente, porque tiene que ver con la investigación y también a estos esfuerzos que tenemos que hacer de abogar por mantener otros asuntos que son importantes. Tengamos cuidado también en o monitoreemos, quiero decir, la cantidad de recursos económicos que se va a invertir en la investigación de la ciencia básica para entender la epidemia. Es importante, la investigación clínica es importante, pero también tenemos que abogar para que hayan recursos para hacer la investigación social y la investigación histórica que hace falta para poder entender la pandemia. Así que sí queda mucha investigación por hacer y ojalá no sea solamente investigación clínica. Muy bien. Pues nos quedan unos breves minutos, vamos a decir 10 minutos, para alguna pregunta de los participantes que quiera uno a uno entrar hacer una pregunta a los panelistas.
¿Alguien que quiera participar en esta pregunta? Fueron contestadas todas las preguntas, parece. Doctora, con su permiso, hay una pregunta en el chat, quizás ya el doctor Carlos la leyó, sobre el inicio del académico. Próximamente se la puede leer. Si no la leyó, en las universidades estamos ante un cierre de semestre y la proyección de agosto. ¿Cómo podemos unir esfuerzos transdisciplinarios para reenfocar nuestros cursos? Ella es de Gladys de Ávila. Ajá. Yo puedo conversar un poco de la experiencia que estoy teniendo en la universidad donde estoy, en George Washington University, y a su vez mi mente y la mitad de mi equipo de trabajo está en la Universidad de Puerto Rico, así que estoy viendo dos experiencias diferentes de cómo desde las instituciones académicas se está respondiendo a la pandemia. Yo creo que una de las formas más saludables que podemos hacer en este momento es que hayan diferentes sectores en la toma de decisiones. Estudiantes, en el caso de estudiantes, pueden ser los padres de los estudiantes también, que invierten en ese proceso y que pueden estar interesados en la toma de decisiones de a dónde van a ir sus hijos. Y la comunidad académica, que incluye pues, a las autoridades administrativas, a quienes se encargan de la docencia. Un gran comodín en este proceso es que estamos ante una incertidumbre, porque podemos hacer proyecciones con la información que tenemos hoy, pero eso no significa que es la información que vamos a tener dentro de un mes, particularmente con la laxicidad que se están utilizando las medidas para prevención. Así que debemos estar preparados para condiciones de trabajo similares a las que teníamos al fin del 2019 o condiciones de trabajo similares a las que teníamos o tenemos hace par de semanas. Es bien complejo y yo creo que estamos en una gran oportunidad para que personas que tengan conocimiento de cómo utilizar recursos electrónicos colaboren con quienes no tienen esa experiencia, de reconocer que esto es una forma diferente de cómo comunicarnos, pero que puede ser tan efectiva o más que la presencial, pero que también presume que la gente tiene acceso a los recursos desde el internet a la tecnología, o que tenemos diferentes capacidades o características individuales de cómo nos relacionamos, ya sea con el conocimiento o con otras personas, y que no todas las personas, igual que en un salón de clase presencial, se van a relacionar de la misma forma en espacios virtuales. Así que son conversaciones bien complejas. Finalmente, yo creo que las autoridades de gobierno, de donde están los espacios, las escuelas y las universidades, también deben formar parte de esas conversaciones, porque de acuerdo a las políticas públicas que se hagan para sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer o cómo hacerlo, va a tener un impacto en que podamos reabrir o no espacios educativos. Esa es mi perspectiva. Si puedo añadir algo, y es por lo que está ocurriendo en estos días, ¿no? Que a veces uno se molesta bastante con estas situaciones, y es que si estamos frente a otra forma de enseñar, que es muy común en otros sitios como en Estados Unidos, pero que aquí no hubo una transición efectiva en términos de los adiestramientos, no es que no se daban, pero vino todo de cantazo, ¿no? Me parece que las universidades están teniendo un problema serio que yo no sé cómo se puede resolver con lo que exigen organizaciones como la Middle State para las acreditaciones, y lo que tienen que tener y lo que tienen que hacer y las descripciones que tienen que poner en los cursos, que pueden ser las de hace 50 años. Y entonces, pues ahí debe de haber una apertura, no tan solo de la universidad local, sino de esas instituciones que acreditan, a que se use la imaginación para ver cómo se pueden mejorar estos cursos. Porque a veces pretenden que tú des el curso híbrido, ¿no? Con varias formas de darlo, pero tienen que dejarnos a nosotros también pensar en otras formas de evaluar,
en otras formas de ser creativo y no limitarse tanto a lo que ya está escrito sobre unos cursos en unos documentos oficiales. Y yo creo que eso es un problema que está rodando, y lo que, en mi opinión, esto es mi opinión, pero a mí me hace perder mucho tiempo cuando sé que me tengo que enfrentar a dar la clase, lo tengo que hacer de otra forma. Muy bien. Yo creo que la reacción de las instituciones educativas varía, primero a partir de la experiencia que ya tenían antes de la epidemia, de la pandemia, con la educación en línea. Las que ya tenían una práctica, su plataforma, su estructura lista para esto, pues no han tenido mayores dificultades. Las universidades que no, pues las que más dificultades están enfrentando. A mí me parece que, como decía Carlos, esto es un asunto que hay que trabajarlo con todos los sectores de la universidad o de las universidades. No me estoy refiriendo a la Universidad de Puerto Rico exclusivamente, a las universidades públicas y privadas. Es decir, entender bien cuáles son las posibilidades, cuáles son los recursos a los que las personas tienen acceso para poder usar este medio. Porque en efecto, como yo decía en la presentación, se está dirigiendo casi absolutamente todo a un solo medio, a la web, y no necesariamente vamos a poder controlar nosotras y nosotros ese rumbo, pero en la medida en que sea más participativo, en donde se reciba el insumo de estudiantes, investigadores, investigadoras, docentes, podemos hacer de esta una experiencia en la que rescatemos lo positivo que pueda tener este medio, y lo que no nos funcione, pues no lo tenemos que adoptar. Muy bien. Bueno, pues con eso vamos a terminar nuestro panel, porque ya estamos llegando al filo de las 12. Muchísimas gracias a los tres panelistas, a la doctora Rosario Urrutia, muchísimas gracias, Mayra, por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. A la doctora Blanca Ortiz. Blanca, como siempre, muchísimas gracias por tu apoyo y por estar aquí. Y a Carlos, al doctor Rodríguez Díaz, para nosotros nos encanta saber que tenemos una persona y un académico como tú representándonos en el otro escenario a nivel de Estados Unidos y dando la lucha por los que necesitamos tener una nueva visión hacia una salud pública holística como debe ser, que no sea unilateral, sino que sea ese aspecto transdisciplinario. Y te agradecemos tu presencia y tu presentación. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Terminamos nuestro ciclo con nuestro 10º panel. No me voy a poner sentimental porque no corresponde, pero definitivamente ha sido un esfuerzo de mucha, vamos a decir, trabajo, pero a la vez con mucha entusiasmo y dedicación. Así que gracias y stay tuned, porque tendremos próximamente otra serie y estaremos informándole a la comunidad universitaria. Así que tengan un excelente día y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que tengan buen día. Ok, igual.